El juego es una herramienta poderosa. Cuando tú impactas en la infancia, ahí viene la magia. Que entendamos que el problema no son los niños. Es tener tiempo y disponibilidad y sensibilidad para saber las necesidades de nuestros hijos. Hay niños que tienen una afinidad con unas personas más que otras y tú te preguntas ¿por qué? Entonces el juego es muy transformador y más aún cuando se hace desde el vínculo. El vínculo, la atención y la conexión es una necesidad. Sí, el papá de hoy no se da la oportunidad de jugar. El niño que hoy está creciendo tampoco se da la oportunidad de jugar. Sé el ejemplo de tu hijo. Sé el modelo a seguir y déjate guiar. Bienvenidos a Cera Dicha Podcast. En este espacio compartimos magia, sanación, conciencia, maternidad y autoconocimiento. Aquí nos adentramos en las mareas de nuestro ser, nos reconocemos humanos y dioses en constante aprendizaje. En este episodio tengo una invitada muy especial, ella se llama Natalie. Natalie es psicóloga infantil y además una experta en TheraPlay, que ya les vamos a explicar de qué se trata eso. Natalie, bienvenida y cuéntanos un poquito más de ti. Hola Andrea, realmente yo estoy muy contenta de estar acá, dichosa, y creo que este espacio va a ser muy nutrido. Como tú lo dijiste, yo soy psicóloga infantil, realmente apasionada por los niños, apasionados por las familias y bueno, dedicada a acompañar a las familias desde una mirada, como tú lo dijiste, desde TheraPlay. ¿Qué es TheraPlay? TheraPlay es un espacio en donde los padres realmente logran sentir el vínculo con sus hijos en un momento de interacción y de juego. Porque, como te decía, tras bambalinas, el juego es una postura que nosotros los padres debemos aprovechar. Los padres, los cuidadores, todas las personas que tengan al lado a un niño. El juego es una herramienta poderosa, es una herramienta transformadora, es una herramienta que ayuda no solo a aprender, a crecer, pero también a sanar y a prevenir todas esas cosas negativas que nosotros no queremos que nuestros niños en algún momento puedan vivir. Entonces el juego es magia y tenemos que aprovecharla porque la tenemos, es súper fácil. Entonces hoy creo que es una oportunidad para que los padres podamos aprender y podamos reconstruir la palabra juego. O sea que TheraPlay traduce terapia de juego. Terapia de juego infantil. Terapia de juego infantil. Terapia de juego infantil. Entonces es una manera en cómo nosotros los terapeutas podemos intervenir para que los padres puedan jugar con sus pequeños y de esa manera el juego se transforme en una sanación. Me encanta. Sí, es maravilloso. Antes de empezar a hablar como a profundidad de cómo podemos utilizar el TheraPlay en el día a día con nuestros hijos, de qué herramientas podemos utilizar, de por qué hacerlo, me gustaría que nos cuentes un poquito más de ti, sobre Natalie, por qué llegó a este tema, por qué le gusta la psicología infantil, cómo fue tu infancia. Bueno, mira, creo que muchos de estos momentos en donde yo me siento a reflexionar y decir, bueno, ¿por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo? Ha sido en una búsqueda constante de llegar a decir, quiero hacer algo que me apasione, quiero hacer algo que me guste mucho. Y creo que hoy en día puedo decir lo que yo hago, en lo que yo trabajo, es algo que me gusta, me apasiona, en lo cual pienso 24/7. ¿Cómo llegué a esto? Bueno, yo estudié psicología. Siempre he dicho que yo estudié psicología por casualidad y soy psicóloga por vocación. Claro, tú sales de psicólogo y dices, bueno, ¿a dónde quiero trabajar? ¿Dónde me lleva la vida? Y no es fácil. Pero yo empecé a trabajar inicialmente, digamos que mi gran parte de vida laboral fue en la parte pública, donde acompañaba a familias en comisarías, en bienestar familiar, y allí empecé a ver la infancia. Empecé a darme cuenta de todas las problemáticas que había en las familias y desde ahí nace ese gusto por los niños y por querer ayudar a las familias. Y entonces empecé en ese proceso. Inicialmente hice una maestría en neuropsicología y educación infantil, luego hice una especialización en juego y desarrollo socioemocional y luego conocí a TheraPlay y empecé, y es un camino largo de preparación, y empezar a darme cuenta que mi rol podía impactar en las familias y en los niños. ¿Y qué pasa? Cuando tú impactas en la infancia, ahí viene la magia, porque si desde que somos pequeños hemos sido tratados de una manera adecuada, cuando seamos grandes vamos a tener menos probabilidades de tener dificultades a niveles emocionales, sociales y hasta culturales. Entonces, bueno, ese es como mi camino profesional. Claramente tengo 2 motores que están ahí. Yo fui mamá muy joven, a los 18 años ya tenía un pequeño con el cual aprendí muchas cosas
como al golpe, ¿no? Como a lo que tocaba y como lo daba. Él y yo crecimos juntos, los dos nos transformamos, pero también siempre él es el pilar de yo quiero ser mejor persona para él, quiero cambiar mi mundo para él, quiero mostrarle un mundo diferente a él, quien hoy tiene 17 años y está en tercer semestre de medicina. ¿Crees que esa experiencia de ser mamá joven también te dio muchas pautas para analizar un poco más la crianza, para meterte en ese tema, para sanar muchas cosas en ti y en tu ser mamá, para también compartir con las personas? Sí, totalmente transformador. Créeme que ser mamá joven y tener un pequeñito es crecer juntos, es ir de las manos dos pequeñitos creciendo, pero una más grandecita queriendo darle lo mejor a ese pequeñito que tiene. Entonces, claro, ser mamá joven transformó mi mundo y hoy quiero decirte que es lo mejor que me ha pasado. O sea, si a mí me dijeran devuélvete y cambia algo, tal vez para ser mamá ya más madura, yo te diría no, porque yo hoy tengo un compañero de vida que es Jerónimo, con el cual nos conectamos, con el cual él me dice, mami, tú eres una mamá joven, me encanta que seas una mamá joven, los cuales charlamos, estamos juntos, es mi asesor de imagen, es mi asesor de todo, también el que más me critica, también el que más me da duro, pero es maravilloso, pero ver que él también va a ser un papá y que yo aspiro y deseo que él sea un papá transformador. Pero para poder lograr el ser un papá transformador, un papá diferente, un papá que va a criar con amor y respeto, tenía que ver una mamá de la misma manera, sí. ¿Cierto? Y créeme que en muchos momentos en donde yo me desencajo, porque no soy perfecta, también grito, también me desencajo, también tengo mis momentos emocionalmente no tan estables, él logra hacerlo. Y tú no te imaginas, el ver que él está haciendo lo que yo muchas veces le he enseñado es maravilloso. Entonces, claro, ser una mamá muy joven me llevó a ese proceso. Luego nació Antonia, quien hoy tiene 7 años, quien llegó a decirme y a movilizarme y a decirme esto que tú vienes haciendo está perfecto, pero necesito ahora que lo pongas más en práctica. Claro, con Jerónimo yo no podía estar 24/7, yo estudiaba, tenía que trabajar, tenía que cuidarlo por momentos. En cambio con Antonia era totalmente diferente. Entonces aquí la vivencia y la experiencia fue totalmente otra, criterios, formas de vida diferentes y también personalidades diferentes y un carácter totalmente diferente el de Jerónimo al de Antonia. Entonces la maternidad todo el tiempo nos está poniendo en un constante desafío. Todo el tiempo, tú que eres mamá, sabes, todo el tiempo tenemos el desafío de la mañana, el desafío de la tarde, el desafío de lo que va a pasar, el desafío de lo que pasó. Y eso está en modo alerta. Ese estar en todo, esa es una supervivencia totalmente, pero siempre intentándolo. Entonces, claro, yo soy una mamá joven, pero también soy una mamá que tiene muchas responsabilidades al ser una psicóloga infantil, porque eso te pone a ti un peso más, ¿no? Claro. Tú todo lo sabes, tú no te puedes equivocar, tú lo que profesas lo aplicas y aquí es donde se convierte en una constante de que no somos perfectos, pero tenemos que trabajar día a día por intentar que sea menos, digamos que menos peor de lo que fue ayer e ir cambiando esa perspectiva que, como te digo, no es fácil siempre. O sea que tú atiendes a chiquitos, o sea, tú tienes consulta con chiquis. ¿Desde qué edad los niños pueden ir al psicólogo? Pues mira, realmente hay algo que a mí me inquieta mucho y es que entendamos que el problema no son los niños. Sí, viene los papás. Ni siquiera no le llamemos problema. Ajá, la dificultad o la situación que nos tiene de alguna manera inestables. Lo que sea que esté ocurriendo con un pequeño, siempre tenemos que ver que los adultos tienen en gran medida responsabilidades. O sea que los que deberían ir a los psicólogos son papá y mamá. Entonces, y el bebé tener contención más que todo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? ¿Cómo debemos hacerlo? Siempre los padres deben ser los primeros llamados a esa consulta, ¿sí? Y ellos deben saber que ellos son los pilares fundamentales del proceso. Nosotros los psicólogos, cuando atendemos en consulta máximo, porque tengamos mucho tiempo, son 60 minutos a la semana. Y eso cuando hacemos consulta particular, pero ni llamemos EPS o cuando se presentan de forma esporádica. En ese poquito tiempo yo le explico a los padres y les digo, el tiempo que yo tengo es súper reducido. Es que yo quiero que tú veas al niño porque siempre hay esa angustia, ¿no? Yo quiero que tú lo veas, yo quiero que tú lo atiendas, yo quiero que tú lo cambies, ¿no? O sea, con el chasquido de los dedos. Y siempre les digo a la familia, todo está en tus manos.
Eres tú el que pasa todo el tiempo con tu pequeño. Yo te doy herramientas, yo te puedo acompañar en el proceso, pero eres tú el que debe hacerse cargo del proceso de tu hijo con las herramientas que yo te voy a dar y te voy a acompañar. Entonces, claro, los padres son súper importantes y son el eje principal. En algunos momentos y en algunos casos, claro, hacemos apoyo desde Terapia y se hace ese acompañamiento donde estamos en una tríada. ¿Y esa tríada cuál es? Papá o mamá y el niño y el profesional, en ese caso la psicóloga que va a estar ahí. Nosotros como terapeutas desde Teraplay lo que hacemos es acompañar ese proceso para que el padre pueda darse cuenta que él es el mejor terapeuta que puede tener su hijo y que en él está en sus manos y todo lo hacemos bajo juego. Todo porque el juego se convierte en un pilar fundamental de crear vínculo. Cuando el adulto juega con el niño, vincula desde lo más profundo. Hay alguien que me preguntaba hace unos días y me decía, llegaba de otro país y me decía, mira, es que llegaba a conocer a su sobrino. Y su sobrino tenía 3 años y claro, mi sobrino pues no me conoce, yo siento que es muy alejado a mí, yo quiero jugar, yo quiero llevármelos, yo quiero que les comparta. Me dice, ¿qué hago? ¿Qué hago para que eso pase? Entonces, primero dale tiempo, que él te vaya conociendo, que tú vayas entrando en su vida como una persona segura, pero vete por el camino más infalible que pueda haber para tú conectar con un niño. Y es, juega con él. Y no se trata de juguemos a la lleva, juguemos al escondite, saltemos, corramos. No, tú siéntate ahí cerquita y estás disponible. Que él mismo te va a llevar por la ruta en cómo jugar. Son expertos jugando. A veces que no sé cómo jugar. Él sí sabe cómo jugar. Él es experto en esto. Déjate guiar. Y síguele tú la corriente y vete acercando y te vas a dar cuenta que luego vas a ser el tío preferido. Vas a ser ese tío que él no quiere soltar. De hecho, lo vemos, o sea, es que se ve. Hay niños que tienen una afinidad con unas personas más que otras y tú te preguntas ¿por qué? Y es porque esa persona lo escucha, lo atiende y le dé importancia a esos momentos de juego. Y está en presencia, porque es que hoy en día también el tema de las pantallas, estar en el celular, pero estoy con mi bebé, pero estoy en el celular al tiempo, o estoy cocinando, o estoy haciendo miles de cosas más. No sé cómo lo entienden ellos, según lo que tú sabes, si ellos entienden eso como una falta de atención, o si también sienten que hay una presencia. Mira, hay algo súper importante que es el pilar en los pequeños, en las necesidades de ellos, ¿cierto? Tienen necesidades, pues la comida, pues el vestido, son necesidades básicas, ¿verdad? Hay una necesidad que es súper indispensable, necesaria y básica en los niños y es la atención y es la conexión y el vínculo. Los niños necesitan verse atendidos, necesitan verse vinculados. No es que si queremos dárselo, la necesitan y la van a pedir como sea. Como sea, tú estás lavando la loza, tu pequeñita puede estar entretenida un ratito, pero dice, necesito a mi mamá. Y se va a venir hacia ti y te va a llamar gritando, llorando, subiéndote encima. Lo que tenga que hacer, pero lo va a hacer porque necesita tu atención, ¿cierto? Entonces, más allá de que ellos lo vean como una desatención o como no estás presente, es que ellos buscan esa necesidad. Y nuestro deber es saber interpretar esa necesidad y suplir esa necesidad de atención. Yo entiendo, las familias, las mamás me dicen, cuando yo les hablo de tu hijo necesita más atención, muchas me dicen, ¿cómo así, Natalie? Más atención, pero es que yo estoy todo el día con él, pero es que yo lo duermo, yo lo baño, yo lo visto, yo ya no puedo, no tengo vida, dejé mi trabajo, dejé mis cosas, ¿qué más hago? Lamento decirte que necesita más atención. ¿Qué más? Es real atención. Real atención. Necesita una atención donde él pueda sentir que es el protagonista de esa atención. Y hay muchas veces que no lo entendemos. Entonces yo les digo a las familias, ¿tienes que lavar la loza? Claro que tienes que lavar la loza, ¿verdad? ¿Tienes que tender la cama? Claro que tienes que tender. ¿Tienes que doblar la ropa? ¿No? Hablando de nosotras las mujeres que hacemos esos diarios y que a veces pues tenemos que cuidar a los hijos y hacerlo. Entonces ahí es donde yo les digo, ¿qué tal si lo involucras? ¿Qué tal si lavar la loza tú la traes, lo subes en su silla y le dices, bueno, yo lavo esto? En ese momento el niño se está siendo visto y está diciendo, mi mamá me está integrando a esto. No estoy solo.
ella está conmigo, entonces lávame, pásame, voy a hablar con él, voy a ver que él se esté dando cuenta que sí. Vamos a doblar la ropa. Yo lo hago mucho con Antonia. Entonces, yo estoy doblando la ropa y ella la está haciendo. Y ella tal vez no lo hace perfecto. Claro, tiene 7 años, lo hace a su forma. Entonces, mamá, ¿está bien? Yo, sí, mi amor, gracias. Se lo coloco. Y ella me está preguntando, ¿y lo pongo así? Y en ese momento yo la estoy viendo, estamos dialogando, estamos vinculando juntas y ahí ella se siente atendida. No estoy jugando con ella, tal vez, no estoy cogiendo una muñeca, no estoy teniendo una actividad donde ella sea netamente divertida para ella, pero se está dando cuenta que para ella es importante estar al lado mío. Es que la contención, la cercanía, el vínculo, el apapache, el verme es netamente necesario para nuestros pequeños. Me encantó eso que decías de que, pues lo resumiría yo así, es el juego es vínculo y sanación. Exacto. ¿Por qué sanación? ¿Cómo podríamos hacer un énfasis ahí? Mira, cuando los niños juegan, ¿sí? En muchos sentidos ellos descargan situaciones, momentos o dificultades que están viviendo. Te voy a poner un ejemplo con un tema que a mí me apasiona mucho, que es el adiós al pañal respetuoso. ¿Sí? Entonces, llegaba una paciente y me decía, muy asustada, Natalie, mi hijo juega que sus carros hacen popó. Pero es que los carros no hacen popó, o sea, ¿cómo está jugando a esto? Entonces yo se lo explicaba a ella de esta postura. Para él está siendo difícil procesar, sentarse en el inodoro, porque tiene un miedo, tiene un trauma, tiene dificultades. Emocionalmente para él, lo traslado a lo físico, no logro sentarme a defecar. Entonces lo sigo haciendo encima o en el pañal, ¿cierto? En el juego, esto que él está sintiendo, el miedo, el temor, la frustración, la vergüenza, todas esas emociones que ocurren cada vez que mamá le dice siéntate y que él no lo hace, todas estas emociones, cuando él está jugando, logra trasladarlas a ese juego simbólico, ¿sí? Y ayuda a estabilizar y a generar de alguna manera esa sensación de yo no puedo, pero mis juguetes sí. Y entonces empiezo a practicar eso que para mí es tan difícil en el juego, lo pongo en práctica con mis muñecos y ayuda a bajar esos estados de alerta que él está teniendo cada vez que ocurre. Entonces, en los estados de juego ayudan a bajar muchas veces los niveles a nivel emocional que puedan tener los niños. Tú puedes ver un niño que llega de su clase y va a hacer lo mismo que hizo la profesora. Grita de la misma manera, escribe, manda a callar a todos los niños y tú dices, ¿por qué lo hacen? Porque de esta manera ellos van procesando esa información que a veces es difícil procesar en la vida de adultos, la proceso con mis muñecos, con mis juegos, con lo que yo tengo cerca. Entonces el juego es muy transformador y más aún cuando se hace desde el vínculo. Desde TheraPlay nosotros jugamos. Y el juego es sumamente importante, pero es un juego desde la parte vincular, de donde el niño está viendo que está siendo visto, que el adulto está jugando con él, que el adulto está contento con lo que está pasando con él. Y esto es más importante que cualquier cosa. Y cuando el vínculo yo lo tengo, un vínculo sano, cuando yo siento que esa figura de apego que está conmigo es segura, que no se va a ir, que no es una figura inestable, sino es una figura fuerte de seguridad y de apego, nos sentimos bien. Él logra sentir paz, logra sentirse seguro. Cuando una persona está segura, pues su vida es mucho más fácil, ¿no? Si tú sales ahora a la calle y tú sabes que te vas a subir en un carro, que tú crees y estás dentro de la plenitud, que tú vas a llegar a tu casa bien, que vas a encontrar a tu esposo, a tu hija, que van a estar en familia, eso te hace sentir paz y tranquilidad. Pero si por el contrario, no, si tú vas a salir con dudas que te van a robar, que te vas a estrellar, que tal vez llegues y encuentres un problema en casa, ¿cómo vivirías tu día a día? Llena de ansiedad y miedo. Entonces, de nervios, exacto. Entonces, tenemos que empezar a creer que el vínculo hay que cuidarlo, hay que favorecerlo, hay que protegerlo, no hay que dejarlo lastimar por cosas que a veces en familia nos damos cuenta que puede generar esa ruptura. Y yo les digo a las familias, vale la pena que hoy tú grites, que tú pegues, que tú regañes por un instante en donde tú no logras mantener la calma y que este momento instante rompa ese vínculo y en ese momento lo que se venga entre el vínculo tuyo con tu hijo sea temor, miedo, sea
de alguna manera sienta él que tú eres quien le agrede, el vínculo se empieza a romper. Y no podemos perderlo porque es lo más importante para nuestros niños. O sea que no hay unas formas específicas de juego, según el terapeuta, es simplemente sentarte a jugar con tu bebé. O sea, es tener tiempo y disponibilidad y sensibilidad, que era lo que hablábamos ahora, para saber las necesidades de nuestros hijos, para estar con ellos y jugar con ellos, pero no hay como unas pautas específicas de hacerlo, o si las hay. Bueno, mira, desde la parte clínica, desde nosotros como psicólogos clínicos sí tenemos unas pautas muy estructuradas, muy científicamente elaboradas. Es un protocolo que utilizamos, que nos basamos y que debemos seguir desde una práctica clínica, ¿sí? Cuando ya nos enfocamos a padres que dicen, oye Natalie, yo quiero vincular con mi hijo y he escuchado que el juego es una parte muy linda para vincular, entonces allí ya es una parte mucho más desde una práctica familiar genuina. Y que, como tú lo dices, es estar en plena presencia. Primer punto es estar en plena presencia, en atención. Bien lo hemos escuchado, sin celulares, sin televisores, sin ruido, sin distracciones. Es un momento para mi hijo. 2, es obviamente saber sus necesidades, reconocer qué es lo que él necesita, qué es lo que a él le gusta, cómo él más se divierte. Y eso lo sabemos nosotros los padres. ¿Quién más conoce a sus hijos mejor que sus padres? Nadie. Y tercero es empezar a encontrar un enfoque en donde yo quiero saber que mi hijo se sienta seguro. ¿Sí? Entonces, nunca voy a jugar nada a lo que él no le guste. Un ejemplo, está aprendiéndose las tablas, entonces juguemos a aprendernos las tablas, pero es que a él no le gustan, porque voy a jugar algo que a él no le guste, ¿verdad? No le gustan, no sé, tal vez algunas texturas, porque voy a jugar con esas texturas, siempre buscando sus necesidades y suplirlas, buscar esos momentos donde él pueda sentirse seguro y donde él sienta que realmente está siendo visto, ¿sí? Cualquier cosa puede ser un momento de juego en familia, créeme, mira, en la hora del almuerzo, bueno, hoy no traje mi cartera, pero todos los que me conocen saben que yo en mi bolso y cuando estoy con Antonia cargo de todo. Entonces, por ejemplo, hay unas masitas de estas de Play-Doh, ¿sí las conoces? Sí, me encanta. Incluso le he puesto un montón a Bahía y obviamente no están una de las que se las mete a la boca, pero sé que no son tóxicas, Ajá. sé que eso es trigo y sal, no más. Entonces, no solamente para ella, sino para mí, es un disfrute, incluso una liberación emocional, tenerlas en las manos, como jugar con ellas. Sí. Y Bahía las ama con todo eso. Mira que, vamos a hacer como un paréntesis con lo que tú me acabas de decir, que se las quiere meter a la boca, ¿cierto? Ese tipo de momentos son oportunidades para enseñarle a nuestros niños justamente lo que yo quiero que aprenda. Por ejemplo, tú quieres enseñarle que estas masitas pues no se deben meter a la boca y ves verlo como desde esa postura, este momento en que ella se está metiendo, ¿cómo le enseño yo que esto no es para esto, verdad? Y son momentos que debemos aprovechar para justamente enseñarle lo que queremos que ellos aprendan. En el dado que te estaba contando de mi historia con las masitas, mira, una simple masita en medio de un almuerzo donde yo no quiero que ella tenga celular, en donde yo no quiero que ella se distraiga, en donde ya no quiero que esté así súper enojada porque estoy aburrida, porque es su palabra de moda, estoy aburrida, sacar estas masitas y ponerlas ahí y empezar a decir, bueno, vamos a hacer al papá. Y esto para ella es un momento pleno, es un momento en donde la llegada al almuerzo se nos va a hacer súper rápido, es un momento en donde podemos conectar directamente. Y entonces ella empieza, bueno, papá no tiene pelo. Y empieza a hacerlo, y empezamos a crear, y empezamos cada uno a hacer, o empezamos a decir, bueno, vamos a jugar ahorcado con esto. Y es algo súper sencillo, y ella ahí se siente súper conectada. A ella este tipo de cosas le encantan. Entonces, es que tú busques los momentos para poder hacer. No tienes que tú decir, no, es que tengo, porque muchas familias lo dicen, no, es que no tengo toda una tarde para sentarme a jugar con mi hijo. O no, es que no tengo todo el tiempo antes de dormir, antes de salir a algún lado, cuando llegan, cuando estamos esperando que nos atienda el médico, cuando estamos esperando el carro, cuando estamos esperando el Uber, cuando vamos en el carro, que voy mamá manejando y bueno, toma el celular para que te distraigas, no, vamos manejando y bueno, vamos a ver, veo, vamos a jugar, ¿quién ve primero? Entonces veo, que ve un perro con, no sé, un perro que tenga un vestidito de colores. Ahí vamos y este tipo de acciones van generando en ellos que realmente tú estás ahí con ellos, que tú estás conectados con ellos. Un niño contenido, un niño atendido,
Un niño vinculado es un niño que presenta menos episodios de desbordes emocionales, ¿sí? O sea, que hace, entre comillas, menos pataletas. por así. Menos pataletas, o que una mamá sabe contener mucho mejor a su hijo. Ahora que mencionas a Play-Doh, yo amo Play-Doh, vaya tiene disponible todo el tiempo Play-Doh en su casa, pero creo que ahí está, pues no me gusta llamar las cosas de error, pero es los juguetes. Yo siento que cuando ella tiene tantos juguetes, ejemplo, tiene sus 3 Play-Doh ahí, como que no les para tantas bolas y yo no estoy en disponibilidad como absoluta para jugar con ella. Como que le pongo las masitas y no voy a hacer otra cosa. Ella la coge un segundo y se va. Pero cuando yo estoy con ella, ambas jugamos, ambas la disfrutamos. Y lo mismo pasa pues cuando le pongo ahí diferentes juguetes, como que siento que tiene que poner la atención en solo uno. No sé ahí qué nos recomendarías para que eso se dé mejor. Vuelvo y te digo algo importante, creo que lo voy a repetir, y es que el vínculo, la atención y la conexión es una necesidad, ¿sí? Un pequeñito puede tener todo lo imaginado que le guste a un niño, lo puede tener ahí, pero si no tiene el vínculo, no tiene la atención plena del adulto, no tiene esa cercanía, nada de eso va a tener sentido, créanme. Porque tú puedes, como te decía, con una simple masita de Play-Doh, ¿cierto? Una masita que es redondita, que tiene color, que es pequeñita. Con esto tú puedes transformar con tu pequeña y hacer 1000 cosas, pero puedes tener algo mucho más grande y quizás no logres lo mismo si tú no estás ahí, porque tu atención, tu cercanía y tu presencia es sumamente importante para nuestros O sea, que el pequeños. juego en realidad no es de ellos sino más. El juego es Hay tipos de familia. juegos, ¿cierto? Que son importantes, que son necesarios, que son básicos y que también son transformadores. El juego solitario, el juego espontáneo, el juego en donde ellos están solos, en donde ellos crean, en donde ellos imaginan, en donde dejan volar esa creatividad, es importante y se va dando en edades mucho más grandes, ¿no? Tu pequeña todavía está pequeña y necesita aún más esa atención y esa contención de entre más pequeños, más esa necesidad de sentirte cerca. Por eso hablamos de la ansiedad por separación que se da en algunas etapas. Claro, porque no quiero estar sin esa figura que me protege. Más grandes, mucho más grandes, logran entender que ese adulto está lavando la loza, que ese adulto está trabajando, que ese adulto está estudiando, que logró tener ese espacio de poder ir y tener un juego, como te decía, sin estructura, un juego que es espontáneo, en solitario, que también es hermoso. Yo lo veo a diario con mis pacientes, lo veo con los niños, lo veo con mi hija, en donde tú dices, wow, y no necesitan grandes cosas para jugar. Muchas veces, muchos juegan con una hojita, ¿tú los ves? Mira, yo he visto a mi hija jugando con hebras de hilo, de verdad, y es sorprendente. Tú la ves así, y empieza. ¿Sabes con qué juega? Lo acabo de recordar, con... ¿Cómo le llaman? Cauchitos, lo que tú la peinas, pues claro, es chiquita, entonces yo la peino, entonces ella le pongo todos pues sus cauchitos ahí mientras la estoy peinando, y cuando yo la veo con un cauchito, con otro cauchito, y está, y habla como si fueran personas. Entonces, claro, nuestros niños tienen una magia interior fascinante y ellos, este tipo de momentos es muy especial. Ojo, no debemos permitir que esto se pierda. ¿Por qué? Porque si no les damos estos tiempos, ¿cierto? Hoy tenemos celulares, tenemos iPad, tenemos televisores. ¿Qué piensas tú, por ejemplo, del tema de las pantallas? Tenemos estas pantallas que ya hemos escuchado todos los daños y perjuicios que tienen en nuestros pequeños. Entonces, claro, si un niño todo el día está en estas pantallas, pues su creatividad, su ingenio, su juego simbólico, su juego libre, espontáneo, solitario, pues no va a tenerlo, ¿sí? Claro, no lo va a tener porque lo va a tener ocupado. Y si en algún momento lo tiene, pues su creatividad, su nivel de creatividad y atención, pues va a estar reducida porque ya se ha elevado a verlo allí. Ya lo vi creado, ya lo vi establecido, yo no tengo nada que hacer, nada que crear. Lo que los paraliza. Exacto, limita esos momentos de creatividad Y de exploración, de atención. Entonces, lo importante es, yo qué te puedo decir de las pantallas, tienen que ser muy esporádicas, pero es muy supervisadas, ¿sí? Claro, no lo vas a hacer, es que no hay una fórmula mágica. Tú no estás atendiendo una parte clínica, tú no estás atendiendo a niños con traumas,
¿cierto? Tú estás con tu hijo. Entonces, date esa oportunidad de estar y dejarte guiar por ese experto que es tu hijo. Entonces, es un momento en donde tú debes tomar esa decisión. Es que incluso pues, a lo que iba no es solamente por los hijos, es por uno mismo. Porque si tú no lo tuviste en casa, si te hizo falta, si fue algo que no estuvo en tu infancia, darte ese regalo, exacto, como que darte ese regalo va a sanar hasta tu propio niño interior. Y ya luego tú lo vas a disfrutar. Claro. Ya al principio te va a costar. Mira, te voy a contar una anécdota que no se la he dicho a nadie porque pasó hace muy poquitos días. Antonia estaba cumpliendo años hace muy poco. Ella quería ir, ella ama el agua, ama el mar. A mí no me gusta tanto, pero a ella le encanta. Yo tengo un problema en los oídos, entonces a mí el agua me genera como mucho temor, pero pues tengo mis tapones. Mi esposo no se podía subir a el tobogán. Ella ama esto. Entonces era o que mi esposo siguiera subiendo si para él fuera muy difícil porque no podía hacerlo, o que ella subiera sola, o que ella no subiera. Entonces estaba como en mi potestad, ¿no? A mí no me gusta el agua, tengo miedos con el agua porque me ha dolido muchísimo estar en el agua. Pero yo dije, tengo mis tapones, voy a intentarlo. Mira, yo creo que si no me subí unas 30 veces en ese tobogán, todo el día del cumpleaños de ella, fue poquito. Pero la alegría de ella, de ver que yo me estaba tirando con ella. Y el papá me grabó y le decía, mira, Antonia, ¿cuándo ves tu mamá tú en una piscina? ¿Cuándo ves tu mamá en el agua? Y ella era así, se subía conmigo. Y en ese momento al principio me costó, pero ya luego yo decía, qué chévere. Y lo fui disfrutando, pero era una decisión que yo tenía que tomar. Aunque no me gusta el agua, aunque no me gustan las piscinas, aunque no me gusta tirarme toboganes, yo quise hacerlo porque era mayor el beneficio para ella. ¿Y cómo eso iba a estar más grande que yo? Entonces se trata de tomar esas decisiones, de que si a ti en este momento que nos estás escuchando y dices, yo quiero jugar conmigo, pero me aburre, no me gusta, me parece harto, no sé cómo, date un momento. No tiene que ser media hora, no tiene que ser una hora, una tarde, una mañana. Date 10 minutos. Ahí. Es saltar al vacío. Y yo creo que lo que más nos enseñan los niños es eso, es no hay miedo. Yo simplemente estoy explorando. Y cuando nos permitimos saltar al vacío, nos damos cuenta de un montón de cosas que es lindas al saltar. Inclusive lo que, pues, poniendo el ejemplo de, listo, el juego es una cosa, pero ir a terapia de cualquier manera es incómodo. Pero cuando uno se permite saltar esa incomodidad, es que ve la sanación, el resultado, la alegría. Pero cuando uno se queda en, no, es que me da pereza, es que no me gusta, es que qué miedo, ¿qué resultados va a haber? Entonces creo que los niños nos enseñan eso y qué bonito entender que el juego es lo principal, pero es el punto inicial para un montón de cosas que se abren ahí. Principalmente, o sea, el tema de la sanación, siento que es espectacular acá, porque abre muchísimos caminos entre papá y mamá, entre incluso los papás de los papás, porque eso es algo ancestral, eso viene de lo que los abuelos dieron a los papás, de los que son los papás ahora y luego a nuestros hijos. Así es. Y así se sigue pasando. Entonces, sí, el papá de hoy no se da la oportunidad de jugar. El niño que hoy está creciendo tampoco se da la oportunidad de jugar. Entonces, es algo que qué bacano saberlo y compartírselo a tanta gente porque es espectacular. Es muy lindo, además lo que tú dices es algo súper importante y es que el juego es una transformación, ¿cierto? Lo que tú dices, que nos permite sanar, eso está claro. Pero también nos abre muchas puertas, porque cuando tú estás jugando con tu hijo, además de que estás conectando, le estás brindando un espacio de seguridad. Le estás diciendo, yo estoy aquí para ti, en cualquier momento y en cualquier circunstancia. Estás creando un lazo que no va a romper absolutamente nadie, un lazo que está desde la confianza, dentro del tú y yo somos uno y podemos estar en este momento, en esa compañía, en donde los dos nos entendemos, en donde yo sé que tú estás para mí siempre, en donde yo sé que cuento contigo. Y entonces empiezas a abrir esos espacios de diálogo, esos espacios de comunicación, esos espacios de cercanía, de exploración, en donde tu hijo puede ser contigo sin filtros. Y esto ahora lo vemos en chiquiticos. Esto lo vemos ahora en un juego simple, en que yo estoy pendiente, en que si me necesita yo estoy, en que sabe que conmigo logra muchas cosas lindas, pero veamos los niños más grandes.
Ahora veámoslo en preadolescentes, ahora veámoslos en adolescentes. Eso te iba a ¿Cierto? preguntar, en realidad, el tema del juego, pues, el juego para niños, ¿es hasta qué edad que ellos verdaderamente se disfrutan el jugar? Todos jugamos, tú juegas, yo juego, Sí. ¿cierto? El juego es un pasatiempo, es un hobby, ¿cierto? Entonces, inicialmente cuando somos niños es un juego, como lo conocemos, ¿no? Un juego didáctico, un juego de pistas, de movimiento, de exploración, de creatividad. Cuando somos adultos ya no tenemos ese tipo de juegos, sino tenemos nuestros hobbies. ¿Sí? ¿Qué es lo que nos hace salir de la cotidianidad? ¿Qué es lo que nos hace emocionarnos? ¿Qué es lo que nos hace tener ese momento de suspicacia y de saber, ya va a llegar, voy a ir a hacerlo? Hoy en día tú ves muchos adultos jugando fútbol, teniendo sus grupos, yendo a cine, reuniéndose con sus amigos, a bordar, a hacer muchas cosas que son juegos, ¿sí? Veámoslo en muchos de nuestros papás a qué jugaban, ¿no? Que se divertían ir a ver un fútbol, ir a jugar tejo, ir a jugar rana, tantos juegos. Entonces, digamos, nunca vamos a dejar de jugar, porque es que jugar es divertirnos. Qué Jugar bonito es pasarlo agradable, pasarlo bien. Entonces, digamos que no hay una etapa, ¿no? Claramente el juego como lo conocemos, pues va pasando y va transformándose. Primero vemos un juego que va cambiando, que son como tú ves a tu pequeñita, con sus juguetes pequeños, con sus gustos diferentes. Ya vemos una niña que ya no le va a gustar lo mismo que antes. Luego van a venir los juegos de mesa y poco a poco vamos viendo cómo esos juegos van cambiando conforme a las edades y el proceso. Yo te decía, por ejemplo, con el tema de mi hijo le encantaba jugar juegos de mesa. Y era súper insistente, ¿no? Como vamos a jugar. Y él va a ver este podcast y va a decir, ay, sí, mamá, claro. Y le gustaba. Y hoy su hermana es, hermano, juega conmigo y me encanta porque ahora que estuvieron en vacaciones, él sentándose a jugar con ella un juego de mesa en donde se divertían los dos, donde le enseñaba y yo veía que a él le gustaba, ¿no? Que le gustaba. Y entonces esto va a ser muy posiblemente transformador para cuando ellos sean padres. Van a ser mis hijos y muchos de sus hijos van a ser unos padres que se les va a dificultar menos ese vínculo, esa conexión, ese momento de padres e hijos que para nosotros tal vez puede ser un poco difícil porque no lo tuvimos. Ahora que se viene el regreso a clases, o por ejemplo para los chiquitos que recién van a empezar guardería o colegio, esa parte emocional de venir de vacaciones, de sentir que ya, bueno, no voy a estar con papá y mamá todo el tiempo, de que ya voy a volver a ver a mis amiguitos, ¿cómo se podría manejar? Como que haya una nivelación emocional a través del vínculo y a través del juego, que ellos sientan, que no sientan como tan abrupta ese comienzo de clases. Hablándolo desde el chiquito que, ejemplo, Bahía, que a los 2 años va a empezar quizás guardería, o el chiqui que ya tiene 7 años como la tuya y que va a retomar las clases ahorita después de vacaciones. Eso también depende de la edad y de la etapa, ¿no? Entonces hay que empezar a partir desde que en pequeñas edades, como tu pequeña, todavía a nivel cognitivo no logra entender el concepto de separación, ¿no? De despego, de entender que voy a un lugar, mi mamá me va a dejar allí y va a volver por mí, ¿sí? En niños más pequeños, el irme a llevar a una guardería o un jardín es un momento en donde para ellos es percibido como abandono. ¿Sí? Me está dejando. Duro. Sí, es muy difícil porque me está abandonando y no logra entender que mamá se va a ir por unas horas y va a volver, ¿sí? Entonces, claro, los padres deben entender que esto va a pasar. No hay una fórmula mágica que yo te diga, mira, haz esto y ya de la nada tu hijo no va a llorar, va a entrar súper caminando feliz y se va a decir chao. Claro, hay unos tipos de niños con personalidades diferentes, una forma de carácter diferente, que seguramente sí, chao mamá, me voy súper feliz, pero habrá en una gran mayoría que no. Entonces también los padres deben asumir que esto puede ocurrir y que su hijo realmente sí le va a doler el desprendimiento y que le va a dejar de doler hasta que se adapte, ¿sí? Hasta que él entienda que por más que llore, pues su papá no lo va a dejar de llevar, sino que por el contrario va a entender que papá siempre va a volver y esa dinámica se va a volver un proceso adaptativo, pero que al principio les va a doler.
Claro, podemos hacer muchas cosas para minimizar el impacto, sobre todo en niños un poquito más grandes. A mí me encantan las historias de transición, de hecho por ahí en mi Instagram tengo una muy linda que anticipa al niño de lo que va a pasar, Okay. ¿sí? Lo prepara. Esto es maravilloso. Y hay otras técnicas, llevarlo al lugar, ¿no? Al carpín, a la guardería, al colegio, familiarizarlo con ese lugar. Tal vez los jardines no les gusta mucho el concepto que yo a veces tengo y es que los jardines deberían, conozco que en Colombia hay algunos, no todos, pero deberían dejar ingresar a los padres con sus hijos durante un tiempo prolongado, Sí, yo en creo que donde eso sí se, acá sí. ajá, en donde se haga ese proceso de Empalme. empalme, ¿no? Una profesora que no conozco, una profesora que no es una figura No hay un vínculo. segura para mí, desconocida. Yo tengo, como familia y como niño, que empezar a saber que esta persona va a ser segura, con la que me voy a sentir segura, que tengo un vínculo, que voy a estar. Entonces esta mamá puede irse despegando poquito a poco y ella se va adecuando para que esta pequeña pueda sentir esto y se pueda sentir segura y mamá se pueda ir tranquila. Entonces así deberían hacer los procesos los jardines. Sé que algunos los hacen, algunos no. No sé, me imagino que hay dificultades en sus procesos, en sus dinámicas, pero así se debería hacer. Esto en algunos conceptos no, pero es que esto quiere decir que el papá siempre va a estar. No, quiere decir que yo estoy contigo acompañándote, brindándote seguridad para cuando yo no esté. Te estoy dejando con una persona segura. Le estoy mandando un mensaje de una comunicación clara. Así deberíamos hacerlo. Las imágenes, las fotos, los videos de los jardines antes, ¿no? Antes de Debemos, esto les va preparando para que el cerebro se vaya hablarles, anticipando. y hablarles Claro, de eso. lo que pasa es que nosotros el diálogo es muy efectivo, pero son niños pequeños que no nos van a entender por un diálogo porque tu profe es una buena persona, tu profe te va a amar, tu profe te va a cuidar, pero no es lo mismo si yo le puedo mostrar cuál va a ser su profe, cómo se llama, cómo habla en un video, dónde vamos a estar, cuál va a ser el lugar en donde vamos a ingresar. Esta anticipación les va a ayudar a disminuir la ansiedad de ese primer momento. Y ahí cómo entraría el juego. Esto como yo te decía hace un ratito, el juego simbólico es súper importante. Ese juego donde jugamos, que estamos llevando a los niños al colegio, que vamos a ir al colegio, que nuestros muñequitos van al colegio. ¿Qué pasa? ¿Y qué pasa si no te gusta? ¿Cómo lo vamos? Este tipo de juegos simbólicos les va a gustar mucho. Lo podemos trabajar con historias, como te decía, historias que podamos manejar como anticipando lo que va a ocurrir, contándole qué es lo que va a pasar, nos va a ayudar mucho. Y también entendiendo que hay una emoción, validándole esa emoción. Eso es como previo a ir. Ajá. Pero ya, por ejemplo, cuando ellos sintieron que salieron de casa, que están con un nuevo profe, que hay niños, que hay diferentes personas adultas, al llegar a casa, ese momento de juego entre papá e hijo, o mamá e hijo, que les ayude como a vaciar esas emociones, a calmarlas, a atenuarlas, o cuando llegan del colegio 3 de la tarde, quieren dormir, pero ellos se levantan un ratico después de la siesta, utilizar también el juego para amenizar las emociones que tienen un poco. ¿Sabes qué va a pasar? Mira, cuando los niños empiezan por primera vez el cole y van y están un tiempo allá y llegan a casa, las mamás siempre reportan, no quiere soltarme, no me quiere soltar, quiere estar pegadito, eso parece una garrapatica encima mío, voy a esto, quiere dormir conmigo, no me quiere soltar, quiere estar todo el tiempo conmigo y esto es súper natural. Es una manera en donde a nivel emocional él quiere regularse, ¿no? No tuve tu atención, no tuve tu cercanía, no tuve tu vínculo, ahora lo quiero todo. ¿Sí? Entonces, primero entender esto, que esto va a ser un proceso porque, claro, va a ser agotador para algunas mamás, va a ser un momento en donde la mamá va a decir, pero yo llego de trabajar, llegamos del colegio, tenemos que arreglar todo y él no quiere. Entonces, entender que es una etapa que debes ayudarle a vivir y a suplir esa necesidad. ¿Necesita más de ti? Sí, lo necesita. Entonces, claro, necesito saber que va a estar más tiempo con él y ahí es importante que en esos momentos podamos vincularnos desde el juego y desde la atención, ¿no? Desde lo que tú puedas, si te toca, no sé, meter a lavar la ropa, ven, las metemos, tú escoge las rojas, yo escojo las negras y vamos a empezar a tener esos espacios de juego, vamos a estar mucho más cercanos, vamos a dormirnos juntos, vamos a leer un cuento los dos, vamos a hacer figuritas con las masitas de Play-Doh, vamos a poner los puntitos, yo utilizo esas masitas, también me gustan mucho para ponerlos en
calendarios para cuándo es el día festivo, entonces vamos a poner en todos un puntico cuando son los días de colegio, ya casi llega el día que vamos a poder estar todos juntos, que son los días de descanso. Entonces todas estas situaciones, entender que son necesidades y que debemos saber alimentarlas a nuestros pequeños. Van a estar seguramente mucho más irritables, van a haber muchas más pataletas, como tú dijiste, mucho más desbordes emocionales, porque claro, en el colegio no estamos con nuestra persona segura, allí tenemos un comportamiento diferente y al llegar a casa todas estas emociones que vivimos, que la profe se fue, que el compañerito lloró, que el compañerito me jaló, que tal vez no pude comer lo suficiente o lo que quería, tal vez tuve sueño y no pude dormir, todas estas emociones que se trabajan allí en el día, en la llegada a la casa, es una manera en donde yo tengo que trabajar, sacar esas emociones y muchas veces la forma es siendo mucho más sensible, teniendo muchos más desbordes emocionales, en algunos comiendo menos, en algunos teniendo unos sueños y unos despertares. Entonces tenemos que estar alertos y presentes y entender que pueden presentarse situaciones desde esos procesos, sobre todo con niños más pequeños, ¿sí? Con los niños más grandes, cognitivamente lo entienden mucho más, ellos ya conocen el tiempo, conocen qué ocurrió. Entonces tuvimos vacaciones, sabemos que hubo unas vacaciones, entonces ellos reconocen el tiempo de vacaciones, muchos de ellos ya conocen los meses, entonces ya difieren de qué meses que entro, cuándo ingreso. Para ellos es mucho más fácil, pero igual como a todos, tanto a ti como para mí, como para cualquier persona, llegar de vacaciones no es fácil, volvernos a adecuar a las situaciones que vivimos. Es como después de esa gran subida, la bajada. Exacto, es volver a esa realidad, el volver a encaminarnos, que para algunos es más difícil, para algunos es más fácil, depende mucho de los criterios de cada familia y de cada niño, para entender que de alguna manera nos va a costar. No es difícil entender que para unos puede ser difícil, para otros puede ser un poco más fácil llegar a algo nuevo de lo que estábamos viendo, sobre todo no madrugar, sobre todo no hacer tareas, no uniformes, todo esto, pero también es entender que esto hace parte de la vida cotidiana. Yo sé que eres experta en el tema de dejar el pañal y yo no me quiero ir sin saber cuáles son las recomendaciones principales para ese momento tan grande en los chiquitos. Okay. Pues mi gorda tiene 14 meses, va a cumplir 15 en una semana, y yo sé que desde ahora yo podría enseñarle a dejar el pañal. Pues según lo que me dijeron es que desde camino se les podría enseñar a dejar el pañal, vaya a caminar desde los 11 meses. Pero qué tan amoroso como a través del juego podemos hacer cosas para que eso se logre y dar ese gran salto que la verdad para mí no hay afán, pero siento que es un momento muy importante como familia también. Pues mira, yo creo que necesitaremos otro podcast, pero bueno, ese es un tema que a mí me encanta, es un tema que me apasiona, es un tema que me brota así por todas las venas, es un tema espectacularmente lindo para mí, sobre todo porque en mi atención clínica mi focus es los niños que tienen problemas con la dejada del pañal, específicamente con traumas por los procesos, porque yo he visto el dolor, porque yo he visto el sufrimiento, del afán de una cultura que solamente piensa en objetivos, que no piensa en un proceso. Entonces, por eso me gusta tanto, porque he visto el dolor, el llanto, el sufrimiento de las familias. Entonces, ¿qué pasa con el tema del adiós al pañal? Y es que, primero, Andrea, no hay una edad. No hay una edad. No existe a nivel científico una edad que te diga, Andrea, tu hija tiene que haber dejado el pañal a los 2 años o cuando camina. No existe. Y eso es muy fuerte porque en realidad es un aspecto supremamente emocional. Mira que tú le decías ahora, o sea, es que entrar al baño es soltar, ¿me entiendes? Emocionalmente, cuando tú entras al baño, estás soltando el estreñimiento, es la incapacidad de soltar cosas en la vida. Para los chiquitos que reciben todo el vacío emocional de papá y mamá, de personas con las que vivan, de hermanos, digamos que se refleja mucho ahí también, esa emocionalidad. Es como el chiquito, si no es capaz de entrar solo al baño, es porque hay algo que está teniendo también. De hecho, yo tengo una hipótesis, obviamente no es algo que un estudio que algún día espero poder hacer, pero yo tengo una hipótesis, es que los adultos que hoy tienen, que sufren estreñimiento, siempre en mi consulta les pregunto a las familias, bueno, ¿tú hace cuánto tienes estreñimiento? Y la respuesta es, desde siempre. Yo siempre he tenido estreñimiento. Se normaliza. Desde siempre. Entonces, ese desde siempre es desde cuándo. Y para mí
es desde que iniciaron un proceso de despedida del pañal Claro. con dificultad, porque mis consultas son muy cercanas a mi hijo tiene estreñimiento, mi hijo no hace popó hace cuánto tiempo, ¿sí? Entonces, el primer punto, porque claro, sé que no tenemos tanto tiempo, esto es un tema larguísimo, Sí. pero Breve. el primer punto importante es que las familias entiendan que no existe una edad puntual. Me encanta. No existe, ¿sí? Desde la psicología infantil hablamos de patologías después de los 4 años. Okay. ¿Sí? O sea, que un niño tenga dificultades. Podemos diagnosticar una ecopresis, que son trastornos de la eliminación, o una neuresis después de los 4 años, 5 años. Entonces, antes de eso, no existe. Como te digo, no científicamente no hay una edad puntual. Ahora, hay 2 cosas claras que yo quiero, que esto lo he visto dentro de mi atención importante clínica, y es que son 2 cosas diferentes, y yo creo que esto te va a hacer mucho clic porque eso lo hace a todas las familias. Y es, ¿tú sabes qué es controlar esfínteres? Pues creo que sé, porque tengo una idea de lo que es. A ver, cuéntanos. Pues saber retener ambas cosas, Ok, bueno. para no decirlo de otra manera. No trae mi mesita de Play-Doh, no, porque no pensé que fuéramos a hablar de este tema puntual. Entonces, yo tengo una masita de Play-Doh que la hago así, como circulito. Entonces, la masita la vuelvo así como, mis pacientes la conocen porque es como un circulito rojito. Y entonces con eso yo les explico qué es un esfínter. Entonces, un esfínter es un círculo, ¿sí? Que es un músculo. Yo acá te lo estoy haciendo muy grande y en mi masita siempre la hago así grandita. Es un músculo y ese músculo tiene una acción, es como una puerta. Me Ahora contraigo o me dilato. Claro. Me contraigo para impedir que una sustancia que está en un órgano pase al otro órgano. Ese es. Y me dilato, pues, para que pase, ¿cierto? Claro. Ese es el esfínter. Entonces, sí, claro, conocemos 2, los que están asociados con la orina o con la defecación, pero tenemos muchos en el cuerpo, esfínteres. El esfínter, como ya te repito, es un músculo. Todos nacemos con ese esfínter, así como todos nacemos con piernas. Pero no quiere decir que porque todos nazcamos con piernas ya podemos caminar, ¿cierto? Necesitamos tiempo, crecimiento, evolución, maduración para que las piernas pues puedan tener su función, que es caminar. Eso pasa. Es que en realidad es el mismo proceso. Nadie le enseña a un niño a caminar. O sea, nadie te hace, ay, es que yo le enseñé. El niño caminó cuando su músculo, cuando sus huesos, cuando su cuerpo estaba preparado para hacerlo. Y antes de Punto. eso, gatión. ¿Sí? Mira que igual que... Un proceso. Ay, es un proceso. así es. Entonces, ese esfínter, todos nacemos 2 tipos de esfínter, involuntario y voluntario, son 2, ¿sí? Esa capacidad de voluntariedad, es decir, de poder yo mandar mi información por toda la médula ósea hasta el cerebro y decir, oye, tengo ganas, hey, mi vejiga está llena, o hey, mi recto ya está a punto, esta capacidad de poder enviar esa información, ¿sí? La tenemos sobre los 2 años. Eso sí lo dicen los médicos, que ese esfínter tiene esa capacidad de voluntariedad gobernada por el cerebro sobre los 2 años más o menos, ¿cierto? Hasta ahí claro, ¿cierto? Pero una cosa es controlar esfínteres y otra cosa es despedirse del pañal. Pareciera lo mismo, Andrea, pero no es lo mismo. Entonces, ¿por qué se ha llevado culturalmente el concepto de que el pañal se tiene que ir a los 2 años por esto? Que porque el esfínter está totalmente capacitado para controlarse a los 2 años. Entonces, como esto ya está controlado, se tiene que ir esto. Pero sí que estamos hablando de la parte... Pero aquí estamos hablando de la parte fisiológica, anatómica, biológica, en la cual nadie puede intervenir. Nadie puede decirte, ni una psicóloga, ni la mamá, ni la abuela, ni nadie puede decir, es que yo le enseño a controlar los esfínteres a tu hijo. No, eso es su cuerpo, el maravilloso regalo que nos dio Dios. Pero ya está al otro lado, que es la parte emocional. Al otro lado está el pañal. ¿Qué ocurre con el pañal? Es que esta chiquitita, tu hija, desde que nació, ha tenido puesto su pañal. Ahí fue donde aprendió a defecar y a orinar. Es su lugar seguro. Y entonces, a los 2 años hicimos la fiesta, nos regalaron la tía la vasenilla, entonces no, ya, ¡pum! Inmediatamente le quito el pañal y la niña dice, ¿cómo? ¿Qué hago? ¿Cómo así? Me sientan acá en esto, que yo no sé qué es esto, qué tengo que hacer, qué quieren que haga, no me siento segura, aquí es el lugar donde yo siempre me sentía segura, entonces empiezo a tener estreñimiento, a hacer una contención, a retener, ¿sí? O a hacerme los pantalones. Uy, la mamá dice, Natalie, llevo 3 días, ponle el pañal, le puso el pañal e hizo, perfecto.
¿sí? Entonces hay que entender que la despedida del pañal es un proceso primero donde el niño tiene que empezar a entender qué es lo que va a hacer, dónde lo va a hacer y por qué lo tiene que hacer allí. Y para esa comprensión, a los 2 años no existe esa comprensión cognitiva. Es difícil. Esta comprensión llega a los 3 años, ¿sí? Y ir entendiendo. Muchos papás dicen, ay, yo le quité el pañal a los 2 años. Sí, se lo quitaste a los 2 años. Pero cuéntame, ¿qué pasó en todo este transcurso de tiempo de 2 años, todo este transcurso de tiempo hasta llegar aquí y decir, ay, sí, acá ya no vienen accidentes, acá ya, perfecto, acá ya no hubo temor, acá ya no hubo miedo? Entonces yo les digo a las familias, ¿vale la pena vivir todo esto o esperar? Dale tiempo a que él crezca o ella crezca y pueda entender. Entonces, el proceso de la despedida del pañal es un proceso que debemos hacerlo desde entender que es el cuerpo del niño. Y desde la sensibilidad de saber las necesidades que el chiquito tiene. Exacto, esa necesidad de mi pañal. Es que el pañal es una extensión de su cuerpo. Es como si yo te dijera a ti, desde mañana, Andrea, tú ya no puedes volver a salir con brasier. Te tienes que salir sin brasier, o sin ropa interior, o tienes que raparte. O sea, como, es que esto yo siempre lo he tenido, ¿cierto? O sea, entonces entender también esa posición. Ahora, hay un punto súper importante y es que en sentarnos a defecar o orinar en el baño es un aprendizaje. Y es un aprendizaje social y cultural. Nosotros no nos sentamos igual como se sientan en la China, en la India, en África. Diferente. Entonces, bueno, yo tengo un taller y todo, que esto es muy grande el tema, como te digo, un taller que dura 2 horas, pero hay una sola cosa que yo les digo a las familias, sobre todo cuando llegan y les digo, menos mal que ya me pagaron la consulta, porque siempre la pagan antes de que yo me siente con ellos. Entonces digo, menos mal que ya me pagaron porque les voy a dar la técnica infalible, que es una técnica que si tú la utilizas te vas a dar cuenta cómo fluye. Y es una sola. Y esa técnica eres tú. Tú sé el ejemplo de tu hijo. Sé el modelo a seguir y déjate guiar por él. No hagas nada más. Y te vas a dar cuenta cómo tu hijo a los 3 años, 2 años y medio, siempre nos acompañan al baño, ¿no? Son nuestras sombras, no hay necesidad de... Pero van a empezar ¿y tú qué haces? ¿Cómo se llama eso? ¿Y qué es? ¿Y puedo descargarlo? ¿Y te puedo ayudar? ¿Te puedo pasar? O sea, por poco nos ayudan a limpiarnos, porque ellos son así. Y van a estar, y entonces su capacidad cognitiva en esa edad de 3 años donde yo quiero ser igual a ti, quiero hacer lo mismo que tú haces, yo soy capaz, un día se va a sentar. Y eso con absolutamente todo. Y lo va a hacer. No solamente entrar al baño. Y ya. Así como tú te preguntas, oye, ¿tú cómo aprendiste a cortarte las uñas? Tú no, tu mamá no te dijo, mira, es. No. ¿Tú cómo aprendiste a peinarte? Tuviste a otro, ¿cierto? ¿Cómo aprendiste a maquillarte? ¿Cómo aprendiste? O sea, muchas cosas en esa observación. Y la entrar al baño no es la diferencia. Pero ¿qué ocurre? Que los papás siempre pensamos que tenemos que hacer algo por nuestros hijos. En ese sentido, no hay confianza por su cuerpo. Entonces, ¿qué va a caminar? Venga, le pongo el caminadorcito, o venga, le pongo algo para que camine, y lo mismo con el baño. Entonces, venga, lo siento, venga, lo pongo, venga, lo dejo ahí, venga, lo siento tanto, venga, lo voy poniendo, y olvidamos. Entonces, ahí es donde desafortunadamente yo tengo trabajo. Desafortunadamente. Exacto. ¿Por qué? Porque desafortunadamente está el tema en donde yo atiendo a esos niños que tienen miedos, que tienen temores, que tienen angustias, que no se pueden sentar, que se hacen popó encima, que sufren estreñimiento, que tienen incapacidades para sentarse, que no pueden hacer en otro baño que no sea el suyo, que no pueden hacer en ningún baño sino en una vasenilla. Entonces, ahí es donde está la dificultad. 1, lo que hablamos del juego como vínculo y sanación. Y 2, el saber leer las necesidades de tus hijos, respetarlas y el ejemplo. Porque en realidad todo parte del ejemplo. Si yo me siento a jugar con mi hijo, él va a sentir que hay disponibilidad. Y que al haber disponibilidad voy a crear un vínculo. Y que al haber un vínculo voy a más adelante poder jugar con mis hijos. Y asimismo, si yo veo a mi papá o a mi mamá haciendo X o Y,
es un instinto de hacerlo también, tal cual ellos lo hacen. Entonces, más que enfocarnos en los chiquitos, y esto lo repito y lo he repetido en muchos episodios, no son ellos, somos nosotros. Y cuando nos enfocamos más en nosotros, se abren cosas divinas. Y Natalie, gracias por esta conversación tan espectacular. Wow, sabes demasiado. Qué elocuencia al hablar, exponer todo lo que sabes. Se nota muchísimo la pasión por lo que haces. Me encantó esta conversación. Quiero que por favor nos cuentes un poquito más de lo que haces en tu día a día. Ya sé pues que eres psicóloga, que atiendes y que acabas de decir que ayudas a muchos con el tema de la jada del pañal, pero cuéntanos un poco más dónde te pueden encontrar, cómo te pueden seguir, todo. Bueno, crianza nace desde esta necesidad de poder aportar, de poder darle algo a los niños, a las familias. Entonces es un espacio donde ahí voy botando como algunas semillitas, algunos espacios para que las familias pues se puedan sentir acogidas. Yo los escucho, yo les mando miles de audios, mi familia saben que siempre les mando audio, les mando mensajes. Es una cuenta en Instagram que es @crianza.col.com. Es un espacio donde, como te digo, donde yo que espero que ellos se sientan contenidos, que se sientan escuchados. Es un espacio en donde yo les comparto guías, en donde yo les comparto, el último recurso que les compartí es un cuento para la llegada al jardín por primera vez. Es una historia de transición que pueden imprimir, es un espacio donde ellos pueden sentarse, contarlo con sus pequeños. Entonces, crianza es un espacio donde yo comparto mi día a día. Suelo no subir muchas cosas porque creo que a veces es muy difícil en medio de tantas cosas, pero siempre que puedo, allí estoy. Y bueno, cuando necesiten, podemos estar ahí conversando. Hay talleres en donde hablo del adiós al pañal puntualmente porque es un tema que me apasiona demasiado. Las consultas y asesorías sobre crianza respetuosa, sobre ese acompañamiento emocional que muchas veces los niños y las familias requieren. Y ahí estoy. Me encanta, yo creo que esta familia será unos clientes fieles de Natalie. No porque sienta que haya algo específico, y yo siempre he sido muy creyente de que uno no es ir al psicólogo, siento que suena raro, para muchos puede ser asustador, pero uno no busca espacios de amor, apoyo, información y contención porque hay una dificultad. Uno lo busca es como por instruirse, por hacer las cosas de una mejor manera, por sanarse, y creo que ahí está la gran oportunidad y lo que hoy en día todos los papás deberíamos hacer primero por nosotros mismos y por nuestros hijos. Entonces, nosotros seremos unos clientes de Natalie, no por el tema de la jada de pañal, por ahora no, como te digo, no me estresa, sino porque hay cosas que me pregunto sobre mí y qué rico tener a alguien que nos acompañe en el proceso. Bienvenidas. Gracias, fue un placer tenerte acá. A todos los que nos escucharon, gracias por estar aquí. Es una dicha tenerlos acá, como siempre. Ya saben dónde encontrar a Natalie, ya saben dónde encontrarme a mí, @soyeradicha, @andrearestrepo.s. Déjenos saber qué tal les pareció este episodio. Si tienen preguntas también, háganoslas, que estoy segura que Natalie estará feliz de responderles todas las preguntas. Síganla y bueno, nos escuchamos en una próxima ocasión. Chao, chao. Vale, muchas gracias. Cuídate mucho. Gracias.